Muy buenas y bienvenidos un día más al análisis geopolítico del día de hoy. Es viernes 15 de mayo de 2026 y no es un viernes cualquiera. Mientras muchos piensan ya en el fin de semana, en Pekín se acaba de cerrar una de las cumbres más vigiladas, espiadas y comentadas de la última década. En Europa caen primeros ministros como fichas de dominó. Japón hace algo que no hacía desde 1945, y en el corazón de Oriente Medio sigue ardiendo una guerra que ya está costando miles de millones. Así que respiren hondo, porque vamos a recorrer el mapa entero. Empezamos. Y empezamos por donde manda la actualidad, por Pekín. Donald Trump y Xi Jinping han terminado 3 días de conversaciones cara a cara en la capital china, y el resultado es una de esas estampas que parecen de manual diplomático antiguo. Por fuera, sonrisas, banquetes imperiales, un paseo privado por los jardines de Zhongnanhai, y hasta la banda del Ejército Popular de Liberación tocando temas de música disco occidental, algo que hace solo unos años habría sido impensable. Por dentro, sin embargo, paranoia pura. La delegación estadounidense llegó con teléfonos desechables, instaló una sala segura aislada en la suite presidencial y dio por hecho que cada rincón del palacio tenía micrófonos. Así funciona la diplomacia de las grandes potencias cuando se juega tan fuerte. ¿Y qué se han llevado los dos líderes a casa? Pues sobre el papel, una foto. Trump asegura que ha cerrado acuerdos comerciales fantásticos, incluido un pedido chino de 200 aviones Boeing. El mercado, sin embargo, no se lo ha creído del todo, porque las acciones de Boeing cayeron alrededor de un 5% al conocerse la cifra, ya que muchos esperaban entre 400 y 500 aparatos. Estados Unidos, por su parte, autoriza la venta a 10 laboratorios chinos de inteligencia artificial de chips avanzados de la compañía Nvidia, en concreto el modelo H200, y ambos países han pactado un protocolo conjunto de seguridad para la inteligencia artificial, pensado sobre todo para que estos modelos no caigan en manos de actores no estatales, léase grupos terroristas o redes criminales. Pero lo verdaderamente jugoso está debajo de la mesa, en las grandes líneas rojas. Y la línea roja del siglo XXI, ya lo saben ustedes, se llama Taiwán. Xi Jinping le dijo a Trump, en privado y luego lo filtró su propio Ministerio de Exteriores, que la cuestión de Taiwán es el asunto más importante de la relación bilateral, y que si se maneja mal, los dos países pueden acabar en choques e incluso en conflictos abiertos. Trump optó por el silencio estratégico, no respondió en público, pero su secretario de Estado, Marco Rubio, salió rápidamente a aclarar que la política de Washington sobre Taiwán no ha cambiado. Y por si quedaban dudas, el propio Trump ha autorizado en paralelo ventas récord de armamento a la isla. O sea, sonrisas en Pekín, pero misiles para Taipei. Esto, dicho en plata, es la nueva normalidad de las relaciones entre las dos superpotencias. Cooperación medida en lo económico, rivalidad militar a fuego lento, y un estrecho de Taiwán cada día más caliente. El segundo gran asunto de la cumbre ha sido Irán. Y aquí Trump ha vendido un éxito que conviene leer con lupa. Según el presidente estadounidense, Xi se ha comprometido a no suministrar equipo militar a Irán, ha aceptado que Teherán nunca debe tener armas nucleares, y ha respaldado que el estrecho de Hormuz, esa arteria por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial, permanezca abierto. Suena rotundo. El problema es que la versión china oficial es bastante más ambigua, habla de diálogo, de estabilidad regional, de soluciones políticas, pero no recoge esos compromisos con la misma contundencia. Traducción. Pekín firma con tinta china lo que Trump cuenta con tinta estadounidense, y ya veremos qué dice realmente la letra pequeña en las próximas semanas. Lo que sí está clarísimo es que Trump dejó caer en sus redes sociales una frase que pone los pelos de punta, dijo literalmente que la diezma militar de Irán continuará. O sea, la guerra contra Teherán, lejos de cerrarse, sigue muy viva. Y de Pekín saltamos a Moscú, porque Vladimir Putin no ha querido perderse la fiesta. En cuanto Trump despegó de China, el Kremlin anunció que el presidente ruso visitará Pekín en los próximos días para reafirmar lo que ambos llaman su asociación sin límites. Es decir, si recibe a Trump por la mañana y a Putin por la tarde. Pura geopolítica del equilibrio, jugando a varias bandas. Y mientras tanto, Putin ha firmado un nuevo pacto de cooperación militar con Nicaragua, con Daniel Ortega de la mano, ampliando así su red de apoyos en el patio trasero de Estados Unidos. Si alguien pensaba que Rusia estaba aislada, este movimiento dice exactamente lo contrario.
Pasamos a Ucrania porque la guerra no descansa y de hecho está atravesando uno de sus momentos más duros. En las últimas 48 horas, Rusia ha lanzado uno de los mayores bombardeos aéreos desde el inicio de la invasión. Misiles y enjambres de drones han caído sobre Kiev, dejando al menos una decena de muertos y daños masivos en infraestructura energética. En el frente, los combates más intensos se concentran en torno a Vovchansk y Kamianka, en la dirección de Yarkov, donde las tropas rusas han lanzado varias oleadas ofensivas. Zelensky habla del bombardeo más grande hasta la fecha, y vuelve a pedir a sus socios occidentales más sistemas antiaéreos. Pero la realidad es que el apoyo militar exterior se está moviendo en dirección contraria, y eso nos lleva al siguiente titular. Porque el Pentágono ha decidido cancelar el despliegue de una brigada blindada de 4.200 soldados en Polonia, además de retirar 5.000 tropas estadounidenses adicionales de Alemania. Es decir, mientras Rusia aprieta en el este, Estados Unidos aligera su presencia en el flanco oriental europeo. Esto, en Varsovia y en Berlín, se está viviendo como un terremoto silencioso, y refuerza la idea de que la administración Trump quiere que Europa empiece a pagarse su propia seguridad, le guste o no le guste. Y hablando de Europa, vamos con una caída de gobierno que no se la esperaba casi nadie. La primera ministra de Letonia, Evika Silina, ha presentado su dimisión. La razón: una crisis política provocada por dos drones ucranianos que, en lugar de ir hacia objetivos rusos, se desviaron y acabaron explotando en territorio letón. Silina intentó primero salvar los muebles destituyendo a su ministro de Defensa, Andris Spruds, al que acusó de no haber activado a tiempo las defensas. Pero su socio de coalición decidió retirarle el apoyo, y la primera ministra no tuvo más remedio que presentar la dimisión. Es un caso pequeño en lo geográfico, pero enorme en lo simbólico. Nos dice que la guerra de Ucrania ya no se queda en Ucrania, que sus daños colaterales están entrando en países miembros de la Unión Europea y de la OTAN, y que la opinión pública báltica está empezando a pasar factura a sus gobiernos. Seguimos en Europa, ahora en Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer está viviendo, posiblemente, la semana más difícil de su mandato. El secretario de Salud, Wes Streeting, ha presentado su dimisión, abandonando el gabinete con un mensaje que en Westminster todo el mundo ha leído como una declaración de guerra interna. Streeting tiene la vista puesta en disputarle el liderazgo del Partido Laborista al propio Starmer. Y no estará solo, porque también el alcalde de Manchester, Andy Burnham, está moviendo fichas para volver al Parlamento y plantear su propia candidatura. A esto hay que sumarle que Starmer acaba de perder 1.500 concejales en las últimas municipales, y que 81 diputados de su propio partido han pedido ya su dimisión. Lo dicho, una rebelión en toda regla dentro del laborismo, y un primer ministro contra las cuerdas. Saltamos ahora al Indo-Pacífico, donde se ha producido un hito histórico que merece toda nuestra atención. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tropas japonesas han disparado misiles desde suelo filipino. Ha ocurrido durante el ejercicio militar conjunto Balikatan 2026, en el que Japón, Estados Unidos, Australia y Filipinas han combinado fuerzas en el norte del archipiélago filipino. Un misil japonés del tipo 88, antibuque, hundió un viejo barco filipino fuera de servicio a unos 75 kilómetros de distancia. Parece un detalle técnico, pero es muchísimo más. Es Japón, 80 años después de Hiroshima, recuperando capacidad militar exterior en una zona desde la que históricamente proyectó imperio. Es el acuerdo de acceso recíproco firmado entre Tokio y Manila el año pasado dando sus primeros frutos visibles. Y es, sobre todo, un mensaje muy claro a Pekín: le están diciendo que el primer arco de islas, ese collar que rodea a China desde Japón hasta Filipinas, se está blindando, y que ahora se blinda con misiles japoneses incluidos. China no ha dicho nada en alto, pero les aseguro que en sus mapas estratégicos esto ya está marcado en rojo. Y dentro de esta misma partida asiática, otra pieza interesante. El presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, apareció en Pekín durante la cumbre para firmar con sí un tratado de buena vecindad permanente de alto nivel. Es decir, mientras Trump negociaba en el salón principal, China seguía cerrando acuerdos por la puerta de atrás con sus vecinos de Asia Central, una región tradicionalmente bajo influencia rusa donde Pekín está ganando terreno mes a mes. Por otro lado, en las Islas Salomón, Matthew Wale ha emergido como nuevo primer ministro tras una moción de censura.
Recordemos que las Salomón son uno de los puntos más calientes de la rivalidad chino-estadounidense en el Pacífico Sur, así que cualquier cambio de gobierno allí tiene lectura geopolítica inmediata. Cruzamos al hemisferio americano. La administración Trump ha enviado al director de la Central de Inteligencia, John Ratcliffe, en una misión discreta a La Habana, donde se ha reunido con varios funcionarios cubanos, entre ellos un nieto de Raúl Castro. El mensaje ha sido claro: cualquier alivio económico estadounidense estará condicionado a cambios estructurales profundos en la isla. Esto se produce además en un momento en que Cuba sufre uno de los peores apagones energéticos de su historia reciente. Y dentro de Estados Unidos, dimite el jefe de la patrulla fronteriza, Michael Banks, en una nueva sacudida del Departamento de Seguridad Nacional, lo que confirma que la rotación de altos cargos en Washington sigue siendo vertiginosa. Pasamos a Oriente Medio, porque la guerra contra Irán está dejando huellas profundísimas. La operación estadounidense, bautizada como Furia Épica, lleva costando cerca de $29.000 millones desde el mes de febrero. El jefe de operaciones navales, el almirante Daryl Caudell, ha comparecido ante el Congreso advirtiendo que si no llegan entre 80 y 100.000 millones adicionales, la Marina tendrá que recortar operaciones y reducir personal, hasta 15.000 marineros menos, ya en julio. O sea, la primera potencia naval del mundo dice abiertamente que esta guerra le está empezando a doler en la cartera. Por otro lado, Emiratos Árabes Unidos ha anunciado un nuevo oleoducto oeste-este, que estará operativo en 2027, y que permitirá esquivar por completo el estrecho de Hormuz. Una jugada inteligente, porque si Irán algún día decide cerrar ese cuello de botella, los emiratíes ya no estarán en la línea de fuego. Y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha aprovechado una reunión del grupo de los BRICS en Nueva Delhi para pedir a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que condenen las acciones de Washington y Tel Aviv, además de acusar a los Emiratos de colaborar en operaciones contra Irán. Recapitulando, la guerra sigue, el dinero se acaba, los aliados se reordenan, y el bloque BRICS empieza a moverse como contrapeso. Cerramos esta vuelta al mundo con dos apuntes europeos breves pero significativos. Primero, las importaciones de gas natural licuado ruso por parte de la Unión Europea han alcanzado su máximo desde el inicio de la invasión, 6,9 mil millones de metros cúbicos solo en el primer trimestre, un 16% más. Es decir, mientras se sancionan unas cosas, por otra puerta sigue entrando gas ruso a chorros, y eso es una contradicción incómoda que la Unión Europea va a tener que resolver tarde o temprano. Y segundo, los servicios de inteligencia alemanes han elegido a la firma francesa Chapsvision por encima de la estadounidense Palantir para el análisis masivo de datos. Un movimiento muy pensado, porque Berlín está enviando una señal: Europa quiere depender menos de la tecnología estadounidense en asuntos sensibles, y empieza por su propio sistema de inteligencia. Y así, en una sola jornada, hemos visto a las dos superpotencias brindar en Pekín mientras se espían mutuamente, un primer ministro caer en Letonia por culpa de unos drones perdidos, un laborismo británico al borde del cisma, a Japón cruzar una frontera histórica disparando misiles desde Filipinas, una guerra en Irán que se come decenas de miles de millones, una Rusia que sigue golpeando a Ucrania con todo su arsenal mientras se abraza con Nicaragua, y una Europa que vende defensa por un lado y compra gas ruso por el otro. El mundo de hoy se mueve a una velocidad que da vértigo, y precisamente por eso es más necesario que nunca pararse a pensar, conectar puntos y no quedarse con el titular fácil. Porque lo importante muy pocas veces se cuenta en el primer párrafo de la noticia. Esto ha sido el análisis geopolítico del día de hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final, sigan despiertos, sigan curiosos, y nos volvemos a encontrar mañana en Geopolítica Diaria. Cuídense.